sea el Señor Jesucristo. Pues hermanos, Dios me los bendiga en esta bonita mañana. Hoy vamos a tener la segunda parte de la enseñanza que hemos titulado La primera carta de Juan. Y esta primera carta de Juan nos está enseñando, nos está diciendo acerca del conocimiento de la vida eterna, que todo cristiano genuino y verdadero debe saber. Amén. Y esta es la segunda parte de esta enseñanza. Y estábamos enseñando acerca de Primera de Juan 2:1, donde la Biblia nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera cometido pecado, porque así es el creyente, va a cometer pecado, pero de una manera, como ya lo expliqué en la primera parte de la enseñanza, por hierro, por ignorancia, por error, sin la intención de haberlo hecho. Y es la razón por la cual Dios va a abogar por ti, cuando tú pecas de esa manera. Pero cuando tú pecas por soberbia, por soberbio, dice el Señor que lo ultrujas, algo así, ¿no? Lo ultrajas, y eso quiere decir que lo avergüenzas, blasfemas contra Él, y hay otra cosita más que dije, aparte de blasfemar, de menospreciar, algo así también. Entonces dice el Señor: yo te quito de mi pueblo, yo te corto de una manera definitiva de mi pueblo. No me haces falta ahí para nada. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Pero también vimos de que cuando una persona ve a una persona pecar, estamos hablando de un verdadero creyente, cómo reacciona un verdadero creyente cuando ve a alguien pecar. Él le piensa para pecar. ¿Por qué? Porque ya no es ese cerdo, ya no es ese perro, es un humano convertido al Señor, ha sido transformado. Y ahora el pecado le saca la vuelta porque sabe los efectos y sabes lo mal que se siente uno y le saca la vuelta, ¿no? Porque ofendemos a Dios. ¿Te acuerdas tú de José, cómo le dice a aquella mujer ofrecida, que le pedía, que le dijo más de una vez: acuéstate conmigo, y no para que le contara un cuentito, sino para tener relaciones sexuales con ella? ¿Y qué dijo él? No, porque grande mal haría. Mira, un verdadero creyente, ¿te fijas? Un verdadero creyente. Y pecaría contra el Señor, nomás imagínate. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esas son las actitudes y las reacciones de un verdadero creyente, una persona que confía de verdad en el Señor. Pero también cuando ve a una persona pecar, la persona con el conocimiento de Dios sabrá cómo pedir. Si la persona no está dura en su pecado, no es una persona que no se haya arrepentido, no pierda su tiempo, porque no va a llegar eso a ninguna parte. ¿Me explico? Lo que está acumulando esa persona por el hecho de tener su corazón endurecido y por no arrepentirse es ira para el día de la ira, dice el Señor. Ahora dice 1 de Juan capítulo 1, verso 9, el verso número 10, así de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, la persona batalla para pecar, el verdadero creyente. Cuando ve a algún hermano pecar, no lo pasa por alto, pide a Dios, ruega a Dios con conocimiento. ¿Me explico? Pero también cuando la persona comete pecado, dice la Biblia, esa persona que pertenece a Dios, que ha nacido de nuevo, confiesa sus pecados. Ese es el verdadero creyente. ¿Me explico? Habla con Dios y dice: Señor, este es el pecado que he cometido. Este es el pecado en el cual me he involucrado y el cual te ha ofendido, Señor. ¿Me explico? O sea, confiesa que sus pecados. El verdadero creyente habla del pecado que está cometiendo, el pecado que está haciendo y que está ofendiendo a Dios. Dice la Biblia en el verso número 2: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Te alabamos, Padre bendito. Nomás imagínate que tú estás en pecado, pero tú dices, yo no estoy en pecado. Entonces Dios es mentiroso al decirte que el robar es un pecado. Y tú estás robando y dices que no es pecado. Entonces Dios es mentiroso, ¿o qué? Tú tienes que reconocer y decir, Dios mío, yo confieso este pecado porque tú dices que este pecado es un pecado. ¿Me explico? Tú dices no robarás porque es un pecado, entonces Dios mío, estoy robando. Te digo, Señor, yo digo que estoy en pecado porque tú dices que el robar es un pecado. Señor, voy a hablar respecto a ese pecado. Voy a confesarme con respecto a ese pecado. Puede ser cualquier otro. El de la lengua suelta, ¿no? Hay palabra de Dios para la vida, hermano. El que difama, el que miente, el que chisma, el que critica, bueno, hermano, hay tanto que dice Dios que es abominación delante de Él, que hace esas cosas. Asqueroso delante del Señor. Dice entonces la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, la misericordia de Dios le alcanzará, o le alcanzará la misericordia de Dios. Amén. Amén. En Isaías 1:18 dice así la Biblia: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero mira cómo dice la Biblia, la palabra de Dios, en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, terrible este pasaje bíblico, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice la Biblia, yo oiré. No nada más vengas y declárame el pecado, no nada más ponte a cuentas conmigo con respecto al pecado, sino dice el Señor, espero que vengas en una actitud de humillación. Bienaventurados, dice la Biblia, los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué quiere decir este pasaje bíblico? Los que se duelen, los que sufren porque han ofendido al Señor. Y dice, cuando vienes delante de mí, así vienes de humillado por lo que te puede, por haberme ofendido, porque es de la manera como yo te voy a oír, y te voy a ver, y te voy a ayudar. Wow. Todo lo que dice la Biblia. Por eso la Biblia dice, no son muchos los que se salvan, dice Señor, no, son pocos los que se van a salvar. Jóvenes, adultos, familias enteras van a menospreciar, no les va a preocupar la vida eterna. Los va a apantallar la corriente de este mundo, el trabajo, el dinero, la posición. Eso no vas a fallar, eso te va a preocupar tanto, eso le vas a rascar, te vas a sentar, le vas a figurar por sobresalir. La vida eterna en muchos no, hermano. La van a ignorar, la van a pasar por alto. Qué tremendo, ¿sabes? Ni por lo que te afanaste, ni por lo que le diste la espalda al Señor te lo vas a llevar. Ni tu dinero, ni tu casa, ni tus carros, ni tus ropas, ni tus alhajas, ni tus joyas te los vas a llevar. ¿Sabes lo que te sigue a ti? Y por lo cual tú vas a ser recompensado lo que tú hayas hecho del Señor. Y el diablo, si no tienes cuidado, te va a entenebrecer tu mente y tu corazón, y te va a pantallar con cosas de este mundo para que tú no atiendas las cosas de Dios. Y es por lo principal, escúchame bien, que tú deberías de preocuparte por las cosas santas de nuestro Dios. Y lo vas a hacer de una manera natural. Vas a oír tú el segundo mensaje que vino hoy en la tarde. Yo le he puesto por título así: lo que Dios nos dio y lo que Dios nos quitó para que le obedezcamos. Sin peros. Entonces dice la Biblia: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pasemos a algo más. Primera de Juan capítulo 2 verso número 3. Primera de Juan 2, 3. Dice así la Biblia: y en esto sabemos los que somos creyentes, los que hemos nacido de nuevo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
Pero mira, dice así el verso 3. Me voy por partes. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Vamos a entender un poquito más este pasaje bíblico. Vamos a San Juan. Es el mismo Juan, pero es Juan el Evangelio. No es primera, segunda o tercera. Es Juan el Evangelio, capítulo 17 de Juan. Y mira cómo nos va a ayudar a entender más un poquito más ese pasaje bíblico. De primera de Juan 2:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Mira, hermano, cómo dice ahí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿cómo leeríamos el pasaje bíblico de primera de Juan 2:3? Y en esto sabemos que nosotros tenemos vida eterna. Pongan atención, si guardamos sus mandamientos. Dice Juan, los escribo para que ustedes se den cuenta, sepan que tienen vida eterna. Guardan los mandamientos de Dios. En esto saben ustedes si tienen vida eterna o no, si guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo pecan? Porque todos pecamos. Pero ¿de qué manera Dios te enseña que vas a pecar y Él aboga por ti? Ya te lo dijo el Señor. ¿Qué haces tú cuando ves a una persona que está en pecado? ¿Qué es lo que haces? Confiesas tus pecados cuando tú pecas. Ya sabes cómo Dios te acepta, ¿verdad? Cuando tú vas a Él para ponerte a cuenta con respecto al pecado. Ahora, guarda sus mandamientos. Juan está enseñando a los creyentes, a los que vienen a la iglesia, para que se den cuenta en qué posición están, hermano. Terrible. Dice entonces la Biblia, y en esto sabemos que nosotros tenemos vida eterna si guardamos sus mandamientos. Ahora, dice el verso número 4 del capítulo 2 de primera de Juan. El que dice que tiene vida eterna, así diga que es creyente, que es un seguidor de Jesús y lo veas en la iglesia, pero no guarda sus mandamientos, el tal que es. No lo estoy diciendo yo, para que no te sientas y me empieces a hacer caras, porque cuando a veces te estoy predicando yo veo carotas, hermano. Como si yo fuera el autor de la Biblia. Yo te estoy repitiendo y te estoy enseñando lo que dice la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que si tú dices que tienes vida eterna, que eres un creyente, que eres un seguidor o seguidora de Jesucristo, pero que no guarda los mandamientos, dice el Señor, esa persona miente. Además, imagínate quién lo está diciendo, el que no se equivoca. Amén. Gloria al Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Terrible. Obedeces a tu esposo. Lo reconoces como el cabeza del hogar. Honras a tu padre y a tu madre. No eres una soberbia, no eres un soberbio con tus padres. Así no importa que por el hecho de que tú vengas y te sientes y digas un texto bíblico, no quiere decir exactamente que tú seas una cristiana, que seas un cristiano. Si eres groserísimo con tus padres. Terrible. Te alabamos, Padre bendito. Huyes de la fornicación. No mientes. No robas. No difamas a nadie. En tu intención no está poner en mal a ninguno de tus hermanos, porque eso es asqueroso delante de Dios. Ni tampoco llevas y traes para ponerlos en broncas. No dices de que, oye, ¿qué crees que dijo aquí? Y luego vas con, ¿qué crees que? Y ya no necesitas pelear. Ya no se hablan, a veces no saben ni por qué, nada por lo que tú le contaste. Nada más dejaron de hablarse, dejaron de visitarse, dejaron de convivir por una lengua larga. Más imagínate. ¿Y eres salvo? ¿Y eres creyente? Dice, Señor, examínate a la luz de la Biblia. Tú puedes decir lo que tú quieras. Y puedes pensar lo que tú quieras y te puedes aferrar a lo que tú quieras.
explico? Pero no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice la Biblia. Entonces dice la Biblia, 1 de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos que sus mandamientos, y fíjate lo que sigue, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué cuando tú pides eres oída por el Señor? Porque guardas sus mandamientos y haces las cosas que no te agradan a ti, que agradan a Dios. Y tú puedes hacer muchas cosas que te agradan. Tú puedes incluso invitarme a mí si quieres a comer, porque vas a honrar al pastor, pero tú quisiste satisfacerte, te sentiste ese gusto y te diste ese gusto a ti. No era tanto por el Señor, por agradar al Señor. En tu mente no estaba Señor, porque esto te agrada a ti, Padre bendito. Puedes hacer lo que tú quieras. La Biblia dice que todo lo que hagas, palabra o hecho, sea todo para la honra y gloria de Dios. Si no, tú pierdes tu tiempo. Tú eres como el religioso que da limosnas y hace tocar trompeta para él recibir los halagos y los triunfos. ¿Te fijas? Lo delicado. No por nada el Señor nos dice que todo creyente debe de tener Biblia y diario, continuo, debe de estudiarla y de conocer mejor a su Creador, a su Señor. Pero ¿cuántos, incluso yo puedo decir que estamos aquí, hemos leído la Biblia todos los días? ¿Cómo has ido mejorando el conocimiento de Dios? No, pues que no tengo tiempo, usted no sabe. A mí no me importa el trabajo, no trabajas. Lo que Dios dice que mientras tengas vida, tú estudia la Biblia. Tú lee la Biblia. Pero así es, hermano, para todo tendrás tiempo. Para todo te darás un tiempecillo. Pero para el Señor va a ser un poco difícil. Y eres creyente, ¿sabes? Era donde tú tendrías que dedicar más el tiempo de tu vida en las cosas del Señor, y en lo demás menos. Le fallarías menos al Señor y más a lo que no es del Señor. Pero algunos creyentes están revesados, le fallan tanto al Señor y a todo lo que no es del Señor, no quedan mal. ¿Sabes? No estás dando una buena señal como creyente, como buen creyente, como buen hijo o hija de Dios. Es la vida eterna, hermanos, en el cielo o en el infierno. Ya, si no te preocupó a ti, si no te interesó a ti, es muy tu problema. Si tú te vas a mortificar más por tu llenera, por tu dinero, por tu casa, porque tienes que poner la barda, tienes que pintarla, que la figura, que el reloj, que el peinador, que una sala nueva, échale ganas. Pero todo eso no sube al cielo. Si ese es tu enfoque y es donde está tu corazón y tu amor, dice el Señor, entonces mi amor no está en tu vida, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Vas a imaginar que tu corazón estuviera en el Señor. ¿Cómo pensarías en el Señor? ¿Cómo te moverías en el Señor? Porque ahí está tu corazón en el Señor. Pero si tu corazón no está en el Señor y está en tu casa, en tu trabajo, en el dinero, en los placeres, ahí se va a ver dónde está tu corazón. ¿Me explico? Bendito sea el Señor Jesús. Dice ahora 1 de Juan capítulo 3 verso 24 así de esta manera: el que guarda sus mandamientos, fíjate lo que dice la Biblia, permanece en Dios. Wow. Y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hay que ser constantes en los mandamientos de Dios. No es que, no, pues ahora sí cumplo con este mandamiento, hoy no tengo ganas. No, eso es bien como tú quieras. No, ya tengo 6 años de que no le fallo este mandamiento, Señor, y es tiempo que me falle. Wow, ¿dónde te ocurrió eso? Dice la Biblia, la palabra del Señor, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Permanece en Dios, guardando siempre sus mandamientos, y Dios en ti. Y dice 1 de Juan 1:3, así de esta manera. Vayamos a otra cosa. ¿Estamos contentos? Dice así la Biblia, 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Este pasaje bíblico lo voy a volver a retomar, y lo que voy a retomar es lo que sigue adelante, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero eso va a ser después que retome otra vez el pasaje bíblico este. Vamos a ver lo primero que dice: lo que hemos, dice Juan, visto y oído, eso os anunciamos o les enseñamos, dice Juan en esta carta primera, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Escúchame bien lo que te voy a decir. Tú batallas para pecar, es señal de que eres un buen creyente. Pecas sí, pero no intencional. Pecas por error, pecas por ignorancia, pecas, como dice el Chavo del 8, porque se te chispoteó. Entonces Dios aboga por ti. Cuando ves a alguna persona que peca, tú tratas de ir al Señor y pedir al Señor por esa persona para que Dios lo bendiga y deje ese pecado y sea restaurada esa persona. Hablas tú con él y tratas de levantar y restaurar a esa persona para que no siga en el pecado, sino que deje de pecar y agrade al Señor. Confiesas tus pecados cuando los cometes. Eso es ser un verdadero creyente. Eso es un verdadero y genuino creyente. Eso es un salvo. Tiene vida eterna. Dios lo ha redimido. Dios se lo va a llevar cuando venga por su iglesia. ¿Me explico? Y guarda los mandamientos de Dios. Si tú dices tener vida eterna y no guardas los mandamientos de Dios, tú no tienes vida eterna. Mientes, dice el Señor. Tu verdad, la verdad en tu persona no es así. ¿Me explico? Pero dice la Biblia también que el verdadero creyente genuino, pongan atención, porque pienso yo que lo primero que hablamos con respecto al pecado, con respecto a los mandamientos de Dios, es importantísimo, como esto que sigue. ¿Qué onda, oíganme bien, con la comunión con los creyentes, con los hermanos? Ya tu comunión no es con los perdidos. Eso era en la vieja naturaleza. Teníamos puros camaradas sinvergüenzos iguales que nosotros, parranderos y jugadores. ¿Sí o no? Bocones habladores, fanfarrones y cuánta cosa, hermano. Pero ahora que estás en Cristo Jesús, que eres nada más una persona que te ves con los hermanos del puro domingo, y el resto de la semana es puro inconverso. Tienes atestado tu teléfono de puros inconversos. No hay cristianos ahí. No convives con los cristianos, no visitas a los cristianos, no sales con los cristianos a comerte una nievita, a ir al parque. No, y te van a decir cuánta cosa. Vamos a decir que Aileen va con el permiso de su mamá porque conoce a sus padres, a Freddy, se van a comer una nievita y probablemente salga Diego o salga Daniel. A lo mejor Aileen le gusta a Freddy. ¿Por qué tiene que ser así? Nada más porque van a comer una nieve. Pues es que los ves ahí y pues, ¿con quién se van a juntar? Es que viven así tan pegaditos. ¿Qué tiene que ver eso? Mientras no te están agarrando tus partes, tus cosas ahí, ¿qué tiene que ver? Porque se acercan contigo ahí. Ya, hermano, si estás ahí agarrándote y agasajándote y besuqueándote, ahí, ten cuidado porque eres creyente, seguro. No sé si me explico, espero que sí. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces tienes comunión con los hermanos creyentes, porque el cristiano verdadero y genuino va a buscar. Yo siempre he dicho, las vacas se juntan con las vacas, los perros con los perros, los caballos con los caballos, los cerdos con los cerdos, el creyente con los creyentes. Pero date cuenta tú a la luz de la Biblia que es un creyente. Mira, vamos al Salmo 133, verso número 1, un salmo muy conocido por muchos de nosotros los que creemos en Jesús. Dice así la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Con el hermano que tú vas a armonizar, que tú vas a convivir, ese hermano tiene que armonizar primeramente Dios, no contigo, sino con el Señor.
Si ese hermano armoniza con Dios, va de acuerdo con Dios, yo puedo tener una muy buena relación, una buena amistad con ese creyente. Y eso es bueno delante de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos creyentes con los hermanos creyentes. ¿Me explico? Pero mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2, verso 44 al verso 47. Y mira cómo la Biblia nos enseña y nos informa, según Dios, lo que es bueno delante de Él, hermano. Que tú puedes decir, no, es que, no, mira, tú tienes la Biblia para que por medio de la Biblia tú seas conducida o conducido. Si no, ¿para qué queremos la Biblia? ¿Para qué venimos a los cultos? Sino para aprender la voluntad del Señor y vivirla y practicarla. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Mira Hechos capítulo 2, verso 44 al verso 47. Para que entiendas un poquito más, Salmo 133, 1. Dice así: todos los que habían creído estaban como juntos, todos los creyentes, todos los santos, todos los convertidos, genuinos y verdaderos, estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alababan a Dios ahí en sus casas, ahí en el templo. No iban a, ¿cómo ven la presumida como vino ahora? Piensa que se mira muy bien. Ridículo. La envidia a veces que no te deja porque no te queda la ropa igual a ti que a ella. Porque a veces es más la envidia que sentimos, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Y eso nos lleva a que explotemos por la envidia. A Jesús, ¿por qué lo llevaron ante aquel gobernador para que lo mandara a crucificar? La Biblia dice que por envidia. Por envidia. ¿Cuántos seguidores, cuánta gente no tenía Jesús que había confiado y creído en Él? Ellos estaban quedando vacíos, sin gente, sin seguidores, porque Jesús les estaba dando la verdad y los estaba maromeando, hermano, pero feo. ¿Sí o no? Amén. Y lo odiaban y lo aborrecían a Jesús, la verdad. Y en la iglesia, cuando nos reunimos, no falta quien no sea un religioso fariseo o religiosa farisea. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, dice la Biblia que se juntaban y si había necesidades, se ayudaban los unos a los otros. Mira, no tengo dinero, pero tengo un carrito, te lo vendo y saco un dinerito y te voy a apoyar para lo que tú necesitas. ¿Me explico? O no sé, tengo una batería vieja ahí, o tengo un abanico que no lo uso, o le voy a poner un garajito ahí. Pero el asunto era que se ayudaban. Y de esa forma se reunían y convivían. Y eso es hermoso y bueno delante del Señor. Pero dice la Biblia que allí, donde se reunían, tanto como en el templo como en sus casas, ¿qué dice la Biblia? Alababan a Dios, no hablaban de nadie. Y hay gente de que por gusto, de diario, de continuo, están en la casa de los familiares, de fulano, de mangano, y no hacen otra cosa que estar con la lengua bien larga, hermano, como la víbora. Y sacan la lengua así, ¿no? Hable y hable y hable de la gente. Y lo más tremendo que ningún familiar, ni el esposo, ni la que visitó, ni ninguno que están ahí, dicen: oye, estoy mirando que esto es un pecado, corríjanse. Porque eso es el verdadero creyente. Acuérdate de que Juan dice: ¿quieres saber que es creyente? ¿Qué es lo que haces tú cuando una persona la miras tú que está en pecado? ¿Te haces como que te haces igual? ¿O tratas de restaurar el asunto ahí, de corregir el asunto ahí? ¿Te fijas, hermano? Ese es un verdadero creyente que actúa así, de esa manera. Y sabes, no vas a ser muy aceptado, muy aceptado. Dice la Biblia en Efesios capítulo número 5. Ya la vamos, bendito Dios. Efesios capítulo 5, versos 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes de ser llenos del Espíritu. O sea, lo que Pablo está diciendo a los Efesios es de que no se dejen controlar por lo carnal o por lo mundano. Acuérdense de que una persona ebria, borracha, el vino, el alcohol toma control de su vida. Y dice Pablo a los Efesios que sea el Espíritu Santo quien tome el control de sus vidas. Y mira lo que dice la Biblia cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas: hablando entre vosotros con salmos. ¿Te fijas? ¿Entiendes?
el Salmo 133:1. Y Juan dice, ¿quieres darte cuenta que tienes vida eterna? Te juntas con los hermanos, buscas a los creyentes. ¿Y qué es lo que haces cuando te reúnes con los creyentes? ¿A qué visitas? ¿Qué vas a hacer con la carnita asada, con el convivio? ¿Qué vas a hacer? Sacas la Biblia y dices, mira, ¿te has fijado en este salmo lo que dice? ¿Lo has inspeccionado? ¿Lo has escudriñado? Quiero compartirlo contigo, porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lindo y agradable delante del Señor. Pero cuando tú vas y haces lo que te pega tu regalada gana, y hablas y difamas a cuanto se te atraviesa, ¿tú piensas que Dios está hablando de ti, que Dios te está mirando como un creyente verdadero y genuino? No, hermano, no es así. ¿Te fijas? Es terrible, hermano. Gracias a Dios por su palabra. Toda aquella persona que tenga Biblia y la tenga guardada y no la lea, o sabe de que debe tener Biblia, y está cometiendo grandes pecados delante de Dios por el hecho de no darse cuenta, porque no lee la Biblia, esa persona es responsable. Porque Dios no por nada quiere que tengas Biblia. Tú cómete y estudia, y con la ayuda de tus padres no falles y leas todos los libros de la escuela. Y ignora la Biblia. Porque es donde menos los padres nos preocupamos por nuestros hijos, porque lean la Biblia. Que no falten a la escuela, que no dejen de hacer las tareas. Ay, ahorita no puede venir porque tiene mucha tarea. ¿Y cuándo vas a decir es que tiene tanto estudio bíblico que no puede ir a la escuela? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros cuando venga el Señor? Nosotros nos va a llevar a un lugar que fue preparar, calles de oro, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, vida eterna. Y dice la Biblia, felices y dichosos los de limpio corazón, porque van a ver a Dios. Nada más imagínate las promesas de Dios. Pablo dijo, ¿sabes? Yo fui una persona muy estudiosa, tengo tantos libros, los devoraba, aprendí tantas cosas, pero ahora que conozco al Señor, todo lo demás los tengo yo por basura. Wow. Una persona que verdaderamente se convirtió al Señor Jesucristo. Dejó todo por predicar el Evangelio. Dejó todo por seguir a Jesús y sufrió tanto hasta la muerte, sin dejarle de servir al Señor Jesús. Para mí el morir es Cristo, o para mí el vivir es Cristo, y el morir me es ganancia, claro. Vivir para Cristo no es una pérdida de tiempo. Es una bienaventuranza vivir para Cristo. El día que tú te mueras, te vas con el Señor Jesucristo. Tu escuela, tus maestros, tus patrones, tu dinero, tus casas, no te van a llevar al cielo. El joven rico, ¿sabes lo que hizo? Menospreció la vida eterna por el dinero. ¿Y cuántos no así, hermanos? ¿Sí o no? Si nos preocupáramos, hubiera un cambio en nuestras vidas, pero no nos preocupamos. Yo soy salvo como quiera, aunque la Biblia diga que no soy salvo. Está bien. Yo soy salvo porque la Biblia dice que yo soy salvo. Estaría mejor así, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice Juan, ¿quieres saber si tienes vida eterna? Buscas a los hermanos creyentes y cuando te reúnes con ellos, ¿qué es lo que haces? No, con los creyentes no me gusta juntarme porque no puedes hacer nada. Nada de sinvergüenzuras. Pero a veces nos juntamos con creyentes porque yo sé que en las iglesias buscas a creyentes, algunos familiares, porque están igual que tú de sinvergüenzos. Colosenses 3, 16 y 17 dice así la Biblia, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. A ver, ¿la palabra de Cristo mora qué? Hay personas que no se saben más de un texto de memoria, hermanos. Y pregúntale de fulano, de mangano y de sultano, te dan razón porque se fijan y siguen el Facebook y lo que ponen ahí en el internet. Corren pronto para dar noticias, suscribiste, ya te fijaste en lo que puso aquí en el Facebook. ¿Y por qué no dices tú lo que dice la Biblia? Ya te fijaste lo que dice Salmos. ¿Sabes? Mira, estoy planeando para este culto, este canto para el Señor, porque lo voy a cantar al Señor. ¿Quieres que te lo cante aquí? Mira, escúchame. No te fijes en mi voz, pero mira el mensaje que ya te canto. Óyelo y arráncate cantando. Dice el Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es de que mi familia viva así. Dan señales que me pertenecen, que son cristianos, que son santos, que tienen vida eterna.
Según la Biblia, hermanos. No porque lo quiera decir yo, sino según el Señor. Entonces la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mira, la palabra de Dios en el creyente debe no escasear, abundar. Acuérdate de que cuando la palabra escasea, ¿qué es lo que hizo el pueblo en aquel entonces, en los tiempos de Samuel? ¿Cómo? Bueno, Proverbios dice que sin profecía el pueblo se desespera. En los tiempos de Samuel, cuando la palabra escaseaba, el pueblo vivía en pecado. Nomás imagínate. Y la palabra nos ayuda a conocer a Dios y ver lo delicado, ¿verdad? Ofender al Señor. Tú pecas soberbiamente sin tener cuidado y te viene esto o aquello. Señor, no te oigo, dice el Señor. Yo abogo por esa persona que peca contra mí porque se equivocó, fue accidentalmente, no fue de una manera intencional. Así es como el Señor aboga por nosotros. De otra manera no aboga, hermano. Te quedas gritando, te quedas clamando. Dice la Biblia, más adelante, exhortándonos unos a otros. Fíjate, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, fíjate, todo lo que hagan cuando te con tus hermanos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Primera de Juan 2:9 dice así la Biblia. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pongan atención aquí. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Amar menos al hermano. Eso no quiere decir que al hermano, que tú lo veas o lo sorprendes en alguna falta, pues no hagas nada, porque si no, ¿dónde está el amor? ¿Y dónde está que tú estás en el Señor? Porque el Señor es luz. Eso no quiere decir este pasaje bíblico. O cuando exhortas al hermano, lo reprendes, lo regañas, porque está mal. Eso no quiere decir que aborreces a tu hermano. Para nada que ver aquí, hermano. Pero algunos lo entendemos así. ¿Me explico? Mira lo que dice Salmo capítulo 5, verso 4 al verso número 5. Porque tú no eres, dice el salmista, porque tú no eres un Dios que se complace en ¿qué? En la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Te fijas? Y luego dice el Salmo 15:4, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Me explico? Este pasaje bíblico de Salmo 15, verso número 4, lo puse yo en la traducción, en la nueva traducción viviente, y dice así la Biblia. Los que desprecian a los pecadores descarados. Entonces cuando Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No está diciendo que apapachemos y pasamos por alto las canalladas o sinvergüenzuras del hermano que está en pecado. No. Eso no está diciendo eso la Biblia. Dice entonces la Biblia que ¿quién habitará cerca de Dios? ¿Quién caminará cerca de Dios? Y dice, los que desprecian a los pecadores descarados. ¿Sabes que tú eres una persona que no entiende una descarada? ¿Sabes que es tu lado? Yo contigo ni como, ni me junto, ni salgo a ninguna parte. Así seas quien sea, por muy allegada o allegado que sea a mí, la Biblia a mí me enseña estas cosas y punto, se acabó. ¿Me explico? Es la palabra de Dios. El que desprecia a los pecadores descarados y honra a quienes siguen fielmente al Señor. Esta persona sí está siguiendo al Señor fielmente, sí peca como todos pecamos, pero no lo hacen de una manera intencional. ¿Me explico? Cometieron el error de haber pecado por ignorancia. ¿Me explico? Accidentalmente. Yo sigo conviviendo con esas personas. Lo mismo tú y cualquier persona. ¿Me explico? Pero cuando es una persona descarada, hermano, záfate, quítate de ahí. Y luego te van a citar, la Biblia dice que el que está en luz no debe de aborrecer a su hermano. Mira, entiende el pasaje bíblico y no lo malentiendas.
No trates de buscar pasajes bíblicos y acomodártelo sin vergüenza o sin vergüenza. ¿Me explico, hermanos? Ya alabamos, bendito Dios eterno. Te dije yo que vamos a retomar una vez más, primera de Juan, capítulo 2, verso número 9. Y dice la Biblia, ya alabamos, bendito Dios, el primero de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y dice la Biblia en San Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el que dice que está en luz, el que dice que está en Jesús, ¿verdad? ¿Y quién es la luz aquí, según San Juan 8:12? Jesús. Pero no debes de aborrecer a tu hermano, menos cuando tú sabes de que tu hermano está siguiendo fielmente al Señor Jesús. No es que no haya pecado, sí peca, pero no de una manera como el que no conoce al Señor o el que no es salvo. ¿Entiendes? Entonces tú a él lo vas a apreciar, lo vas a valorar, lo vas a respetar. Pero una persona que peca descaradamente, una vez que le hayas dicho dos, tres veces y ciego en su corazón endurecido, hazte un lado. Sabes que eres un pecador sin vergüenza. Arrepiéntete, quizás ni seas salvo. Nada más Dios y tú allá, tú y el Señor. Mateo capítulo 5, 14 al 16 dice así la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Jesús dice que la iglesia es la luz del mundo, el verdadero creyente. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué dice la Biblia? No vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El que permanece en luz practica las buenas obras y no aborrece a su hermano de una manera equivocada. ¿Me explico? Bendito sea el Señor Jesús. Tiene conocimiento, tiene sabiduría porque estudia la Biblia todos los días. Primera de Juan 2, 10 y 11 dice así la Biblia, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero mira el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Capítulo 3 de Primera de Juan, verso 10 dice así la Biblia, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia o no hace las cosas buenas y agradables delante de Dios y que no ama a su hermano no es de Dios. Y dice capítulo 3 verso 15 así de esta manera, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y dice, y sabéis que ningún homicida tiene ¿qué? Vida eterna permanente en él. Yo no me retiré por mi hermano o mi hermano en Cristo Jesús porque son santos, porque me exhortan, porque me llaman la atención, porque no me cuadra la santidad que están llevando. Yo no me retiré por eso, yo me retiré porque son pecadores que no se arrepienten, que no salen de sus pecados, no dejan de practicarlos. Yo me hago a un ladito. Debemos hacerlos a un lado. ¿Me explico? Te alabamos, bendito Dios. Y esas personas, según la Biblia, que aborrecen a sus hermanos porque te llaman la atención, porque te dicen, oye, lee la Biblia, oye, no falles al culto, oye, intercede por tus hermanos, oye, haz esto o haz aquello. Y te enojas y te sientes y te vas enojado, ofendido porque se te exhorta, porque te llama la atención, porque te disciplina. Dice el Señor, tú no tienes vida eterna. Que tú aborreces a tu hermano de una manera equivocada. Tú puedes aborrecer a tu hermano, amarlo menos, cuando tu hermano es un pecador sin vergüenza, descarado. ¿Sí? Ya alabamos, bendito Dios. Porque ya no vas a la iglesia y no, hombre, cállate, ahí es tan tremendo. Pero es la Biblia que lo está diciendo, ¿quién? El mensaje por ahí en la tarde yo lo he puesto por título así, te lo repito. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha quitado para que le obedezcamos. Sin cuestionamientos. A veces tú ni le vas a entender. A veces tú no vas a comprender lo que Él te dice, lo que Él te pide. Y tú lo vas a obedecer. Porque Dios ha hecho algo increíble. Nada más, escúchenme bien, en las personas que de verdad han creído en el Señor Jesús.
nada más en ellos. Y el que no pueda con lo que dice la Biblia, entienda. Tiene que pedir a gritos, Señor Santo, yo no lo tengo y por lo tanto te pido que lo pongas en mi vida también. Bendito sea el Señor Jesús. Porque el Señor dice, si ustedes les piden a sus papás el huevo, el pescado y el pan y se los dan, ¿cuánto más yo cuando ustedes me pedirán cosas que son espirituales? ¿Cómo no se las voy a dar? No sé si me explico, espero que sí. Pero ¿quién se preocupa hoy en día, hermano? Por pedirle al Señor cosas espirituales. Te alabamos, Padre bendito. No digo que así no haya una persona, así hay. Pero contados, ¿no? Contados. Primero de Juan 1:3 dice así la Biblia. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y luego termina el texto así. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tienes comunión con los hermanos, ya sabes de qué manera. Tienes comunión con Dios. De a diario, de continuo. Y tú dices, sí, y sabes cómo tener esa comunión con Dios por la palabra. Digo, porque me imagino que como creyente, como cuando empezamos el culto, desead como niños recién nacidos que la palabra de Dios, que no tiene pecado, pero que se incomoda, pero no tiene pecado. ¿Sí o no? Deseas tú la palabra de Dios todos los días como niño recién nacido. Empieza a ir a llorar. Y ya sabe la mamá que necesita darle el pecho o darle la tetera para que se calle en la boca, porque no lo vas a callar, porque tiene hambre, necesita alimentarse. Así es tu caso. Tienes comunión con Dios, hablas con Dios, Dios habla contigo, Dios habla a través de las escrituras de nuestras vidas, pero Dios nos ha dado boca para que nos comunicamos con Él por medio de la oración. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1, 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído, te alabamos, bendito Dios, de Él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tienes comunión con Dios, como tienes comunión con los hermanos, ya sabes cómo debes de comportarte con tus hermanos, cuando te juntas con tus hermanos, según la Biblia, para que tú te des cuenta si tienes vida eterna o no. Si tú te comportas así como te dice la Biblia, tú tienes vida eterna. Pero si es lo contrario, arrepiéntete, porque no tienes vida eterna. La Biblia lo dice. Examínate cada vez que te juntas o te reúnes con personas. ¿Qué es lo que haces? ¿Me explico? ¿Confiesas tus pecados? ¿Qué cuando tú ves el pecado cometerse en otras personas? Cuando tú los cometes, ¿los confiesas? Todo eso enseña la Biblia. ¿Qué es de los mandamientos de Dios? Bendito sea el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia, tienes comunión con los hermanos, buscas a los hermanos creyentes, tienes comunión con Dios. Si tienes comunión con Dios, dice el Señor, en mí no hay ninguna tiniebla. ¿Cómo tú dices que tienes comunión conmigo y hablas en tinieblas? ¿Sabes que eres mentirosa o eres mentiroso? Tu comunión conmigo no es sincera. Es mi mamá, y punto, se acabó. Nada más para una lavada de conciencia ahí. Porque mira lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 34, verso 29. Y aconteció que descendiendo, antes de eso, vamos a Lucas capítulo 9, verso 28. Ahorita vamos a ir al Éxodo. Pero aconteció como 8 días después de estas palabras, dice que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos y resplandecientes. ¿Te acuerdas estos pasajes bíblicos que usamos en una predicación pasada? Mira cómo Jesús tiene comunión con el Padre y mira cómo su apariencia es transformada. Mira su rostro y mira su vestuario. Cómo cambia. ¿Me explico? Bendito sea el Señor Jesús. Lo mismo pasa con Moisés, Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo, ¿qué? Hablado con el Señor.
Mira, en el Señor no hay ninguna tiniebla. Tú no puedes. ¿Ya oraste, mija? ¿Ya oraste, mijo? Sí, ya oré. ¿Y qué? Válgame usted. Oye, así tratas a tu papá y a tu mamá. Eso es lo que hace Dios cuando tú te haces. Dios no se está manifestando para nada en tu vida. Para nada. En Dios no hay ninguna tiniebla. Mi Dios es luz. En Él no hay ninguna tiniebla. No se te puede pegar nada de tiniebla de Él, porque en Él no hay tiniebla. Lo que se te va a pagar va a ser su luz. Lo santo de Él, lo bueno de Él, se te va a pegar y alguien tiene que verlo. A Moisés lo miraron. Mira, dice el verso número 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y luego dice el verso 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era, él vino de comunicarse con Dios, tuvo un cierto tiempo con Dios, y cuando viene a las personas, lo ven. Y dicen, wow. ¿Me explico? ¿Cómo viene cambiada esta persona? ¿Me explico? Así tus padres o, no sé, alguna persona se queda sorprendida con, wow, Dios se está manifestando en mi hija o en mi hijo, porque mira, ya no me contestó, ya no me trató como si yo no fuera ni su papá ni su mamá. ¿Te fijas? Porque Dios está tratando con ella o con él. Alguien tiene que ver, tiene que darse cuenta, tiene que saber. ¿Me explico? Dice Juan, ¿quieren saber ustedes que tienen vida eterna los que dicen creer en Jesús? ¿Qué onda con el pecado? ¿Qué onda con los mandamientos? Buscan a los hermanos. ¿Qué clase de comunión tienen con ellos? ¿Tienen comunión con el Padre? ¡Wow! Yo dije, Señor, me entró como un cierto sentimiento, Dios mío, y a la vez me alegro por tus grandes verdades que están aquí. Y como cuántos de nosotros los que nos hemos ser creyentes ni siquiera la Biblia leemos. Pero ¿cómo leemos el Facebook de las burradas que ponen ahí? Yo no estoy diciendo cuando ponen alguna venta, alguna silla, bueno, está bien. Te hace falta alguna silla, pero a veces que no necesitas siempre nada, pero horas y horas, mira lo que viene aquí, mira. Ay, mira esto, y mira esto, y mira esto. ¿Y cuándo vas a ojear la Biblia? Todos los días. Yo cada vez que paso, digo, Dios mío, mira, en uno de los capítulos o en algunos libros, hago rayitas. Termino de leer ese libro, al tiempo paso atrás por el libro, Señor Santo, mira, y hago otra rayita. Esto no, en la primera pasada no lo vi, Señor. Ahora entiendo más este otro pasaje bíblico que tenía rayita, aquí con otra rayita. Y ahora, Señor, me voy a otras partes y mira, entiendo más este pasaje bíblico. Pero todos los días leo la Biblia, todos los días. Lo digo por vanagloria. Y lo hago porque me nace, porque me brota, porque no me puedo quedar sin leer la Biblia, sin estudiar la Biblia. Y dice la Biblia en Hechos 6:15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de qué, hermanos, de un ángel. Y luego dice, ahora Isaías capítulo 6, verso 5 al 6. Mira cómo un hombre, Esteban, lleno del Espíritu Santo, al fijarse en él, cómo miraron su rostro, como el rostro de un ángel. O sea, hay un cambio, ¿no?, en las personas que están muy cerca de Dios, que tienen comunión con Dios. Pero mira Isaías capítulo 6, 5 y 6. Fíjate lo que dice la Biblia. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar ¿con qué? Con unas tenazas. ¿Y qué le dice el Señor a Isaías? ¿Qué le dice, hermanos? Lo que quiero que veas y notes es de que cuando la persona tiene comunión con Dios
Y si hay algunas cosas que no están bien ahí con Él, cuando tú vienes a Dios, es lo primero que Dios te dice: mi hijita, te salió una espinilla aquí, necesitas quitártela. Te salió aquí una manchita, necesitas atendértela. Usa la cremita esta o el liquidito este. ¿Me explico? Y tú lo haces porque la Biblia dice que cuando hace esto Isaías, alguien lo atiende y le ayuda con su problema. ¿Te fijas? Eso Dios hace con las personas que tienen una intimidad con Él de verdad. ¿Me explico? ¿Tienes tu comunión con el Señor seriamente? No eres de las personas que dices mi mamá, y te arrancas con los inconversos, te arrancas a hacer barbaridades, te arrancas a hacer cosas que no debes, a mirar cosas que no debes, y acabas de orar. ¡Qué bárbaro! ¿Sabes? Tu intimidad con el Señor no es nada. Pero por eso tú te puedes hacer pasar como verdadera creyente. Cuando venga Jesús te va a hacer una sorpresa porque tú no te vas con Él. No nos vamos con Él si llevamos una vida así. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios eterno. Zacarías capítulo 3, 1 al 7, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras como viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él dijo: mira que has sido quitado tú. ¿Qué? Mira, hermanos, cuando uno viene al Señor, de verdad Él te empieza a decir: aquí estás mal con tu mamá, con tu papá, con el hermano, con tu esposa, con tu esposo, corrígete. Y luego ya te levantas tú de la oración y luego de repente sorprendes a tu esposo con tu buen comportamiento y tu esposo va a decir: wow, oye, he visto algo en ti, algo diferente. Es que estoy orando al Señor y Dios está mostrando mi vida. ¿Te fijas cómo Dios te va cambiando? No sigues de mugrosa o de mugroso cuando tú vas con Él, porque en Él no hay ninguna tiniebla. Lo que pasa es que no estás orando bien con el Señor, no lo estás buscando con el corazón, por eso eres como eres. Miras lo que miras y participas en lo que participas, porque tu oración no es fiel delante del Señor, no es sincera delante del Señor. Transeas y sinvergüenceas, ¿te fijas? Porque Dios no está haciendo nada en tu vida. Oras y Dios no te dice nada. Es lo primero que Dios te va a decir. Tú cometes cualquier cosa y Dios te va a decir: aquí estás mal, mija. Aquí estás mal, mija. Ay, pero oí cantos y ay, le dije al Señor cuánta cosa. ¿Y Él qué te dijo a ti? Nada. Hoy no más. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios por su bendita y santa palabra. Le voy a dar, hermanos, voy a terminar lo que me queda un pedacito así, chiquito. Amén. Yo digo, amén. Le voy a dar. No te digas. Vamos a hacer un ojo de mano allá. Te alabamos, Padre bendito. Bendito sea el Señor Jesús. Y tú sigue leyendo el capítulo 3 de Ezequiel, va a estar bonito el asunto ahí. En Apocalipsis 19, 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino y las acciones justas son las de los santos, hermanos. ¿Te fijas cómo tienes tu comunión con Dios y cómo Dios te va vistiendo, y cómo Dios te va componiendo, y cómo Dios te va corrigiendo? Y cómo tú puedes actuar diferente por la comunión que tú tienes con Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cálale y oye lo que te voy a decir. Tú te sientas en la televisión, nadie está contigo, tú le controlas la mano y tú le picas a cualquier canal. Si sale algo, aunque estés tú solita o solito, algo que sabes que está mal, tú no te quedas pelando los ojos. Hay algo, hermano. Hay algo que te va a llevar y esto. Sí, bueno, ya con cualquier chico que quieren poner una vida encuadrada hoy. Bendito sea el Señor Jesús.
Hace unos días estábamos yo y mi esposa mirando ahí algo en la televisión y que sale algo, hermano. Y mi esposa pensaba que creo yo que me estaba haciendo el loco. Y me dijo, oye, ¿no le has picado? Dije, espérate, dijo, si no le miro aquí. Dije, si mira cómo estoy con el dedo, píquele, píquele. Porque es un tremendo murero en la televisión, hermano. Tener cuidado. Primera de Juan 2:15, algo más nos enseña Juanito para los que quieren saber si tienen vida eterna. Dice la Biblia así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fíjate lo que dice la Biblia. Bendito sea el Señor Jesús. Yo te lo guardo de tarea. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te acuerdas tú de Demas? Dice la Biblia que por amor al mundo desamparó y dejó de apoyar y respaldar al apóstol Pablo. Nada más imagina. No es de Dios eso, hermanos. Santiago 4:4 dice la Biblia que el que quiera hacerse amigo del mundo, oigan bien, se constituye enemigo de Dios. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice la Biblia, hablando Juan en 1 4, 5 y 6, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hablan del mundo, no hablan de Dios, no hablan de la Biblia, pues no traen nada de Biblia, no traen nada de Dios, nunca lo estudian, no oyen el mensaje, no lo meditan, no lo vuelven a oír. No, si les molestó, si les puso el Señor todo el dedo en la llaga, se enojaron con el pastor, a mí no me importa que. Y aunque hay personas que están ahí añadidas, que les suena la campanita, la explicación ya lo vi. Sabes de que tu esposo, de que tu hija debería oír el mensaje, pero no, que no lo oiga. Yo conozco a una persona que es allegada a mi vida, que, ¿saben lo que hacía esta persona, hermanos? Cuando oía uno de los mensajes de los que predico yo, nomás él solito, no quería que hubiera nadie. Era de que hubiera dicho, vengan y oigan lo que dice la palabra de Dios. Pero iba a tornar las orejas a todos ayer, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, ni nos pena ni atención nos pone. Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Te aborrece el mundo? ¿O te ama el mundo como tú amas al mundo? Si tú quieres saber si tienes vida eterna, el que es de Dios no ama al mundo, no es como Demas. No busca la enemistad contra Dios, ni ser aborrecido por Dios, ni ser enemigo de Dios. ¿Te aborrece el mundo? ¿Quién es el mundo que nos va a aborrecer? Las personas que no creen ni confían en el Señor Jesucristo. A esas personas Juan se está refiriendo. ¿Me explico? El mundo es tu papá si no es creyente, tu mamá que no es creyente, tus hijos que no son creyentes, ¿verdad? Quizás vayan a la iglesia pero no son creyentes, quizás vayan y se sienten en un mensaje pero no son creyentes, y de vez en cuando dan un texto, de vez en cuando aplauden, de vez en cuando cantan, pero no son creyentes. ¿Me explico? Pero tú eres un verdadero creyente y eres aborrecido porque tú eres un verdadero creyente. Dice la Biblia en Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Me explico? Porque no le das chance de nada, hermano, porque tú estás en contra del pecado, porque eres un verdadero creyente. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Los de tu casa, los de tu familia te van a aborrecer, a menos de que tú seas también un falso creyente, uno que aparenta ser creyente, pero toleras y papachas y pasas por alto el pecado. Entonces se acoplarán muy bien y serás amado por esos creyentes. En Lucas 12, 51, 53 dice, ¿pensáis que ha venido para traer paz a la tierra? Os digo no, sino disensión, pleito o división. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Estará dividido el padre contra quién? Porque el padre es creyente y el hijo no es creyente o aparenta ser creyente. El hijo es creyente verdadero y el padre aparenta ser creyente verdadero. Dijo el papá de David a Jonathan, hay que matar a David. Jonathan, como buen creyente, dijo, papá, vas a cometer un pecado y no te apoyo en ese pecado, estás loco, conmigo no cuentes. Es un verdadero creyente, hermano. Bendito sea el Señor Jesús.
Saúl dijo, hay algunos, nomás no digan que sabe por ahí hay una bruja. Y si nosotros conocemos, pues llévenme, hoy nomás. Nomás imagínate, como creyentes así, hermano. Pero disfracémonos para que no nos conozcan. Hoy nomás. Terrible. Entonces estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Terrible. ¿Eres aborrecido del mundo? No me dejan hacer nada. No, nada de pecado no te voy a dejar nada. Aquí no se va a llevar así. Al que me ponga la cara de San Martín de Porres y estés toda apachurrada ahí, hay personas que pues bien aburrido, no tengo ni para dónde. Salte para afuera y vea las matas, dale esposo a las matas, barra afuera, limpia adentro, sacude, no sé. Hay tantas cosas en que hacer algo, ¿no? Pasar el tiempo. Bendito sea el Señor Jesús. Primera de Juan 2, 18 y 19. Escúchame bien, y esto es lo final. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hijitos, dice Juan, yo les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna. Miren con respecto al pecado, con respecto a los mandamientos, con respecto a las reuniones con los cristianos. ¿Me explico? Con respecto a lo del mundo. Te alabamos, Padre bendito. Con respecto a la comunión con el Padre. Y el que es cristiano, dice Juan, óigame bien, el que es cristiano verdadero nunca dejará de ser cristiano, nunca le dará la espalda a su Señor. El que se va, el que se sale, el que no sirve con nosotros es porque nunca ha sido del Señor. Jeremías dice, y yo voy a poner mi temor en sus vidas, en sus personas en el nuevo pacto, para que nunca me dejen. Y dice Isaías 11 que y tendrá espíritu, dice, de sabiduría y de esto y del otro, pero y de temor de Dios. El Espíritu Santo en la vida del creyente obrará y le ayudará para que tenga temor de Dios y nunca lo deje. Gloria al Señor Jesús. El que es creyente no es creyente por un tiempo, no es por 5 años, ni por 10, ni por 15, ni por 20. Es hasta que el Señor venga y se lo lleve y allá sigue con él. Amén. Para siempre. Pero el que estuvo por un cierto tiempo, ¿no?, como creyente, y se salió y ahora se va con los testigos, con los mormones, incluso a otra iglesia, porque la palabra no tiene cabida en la vida de él, no es un verdadero creyente, es un creyente sinvergüenza, falso, mentiroso. Bueno, y aquí ya le puse finish. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. He terminado con la enseñanza. Espero que esta segunda parte haya sido una bendición para tu vida. Si lo fue así, al Señor te pido que sinceramente le des un fuerte aplauso, porque pienso que Él se lo merece. Gloria al Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a ver.